Estamos de vuelta en Infobae TV, estamos con Claudio Eppelman. Es un cordobés que se nos ha porteñado. Muchas gracias por estar con nosotros. Él es director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano. Queremos hablar con vos sobre la visita del Papa a Tierra Santa, a Israel, a los territorios palestinos. ¿Qué impresión tenés de este llamado al Vaticano, tanto del presidente Shimon Peres como del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas? Bueno, días antes del inicio de esta gira, el Vaticano se había ocupado, y el mismo Papa en persona, de enfatizar que la idea de este viaje era circunscribirlo a algo que para el Vaticano era esencialmente religioso, que recordaba ese histórico abrazo entre el Papa Pablo VI con el jefe de la Iglesia Ortodoxa, que había ocurrido justamente en Israel 50 años atrás, y que para la unidad de los cristianos tenía una trascendencia absolutamente gigantesca. Sin embargo, al llegar a Belén, en la homilía que realiza el Papa, sorprende cuando convoca al presidente palestino y al presidente israelí a orar por la paz en el Medio Oriente, entrando de esa manera en forma absolutamente directa en algo que probablemente trasciende toda dimensión religiosa, a pesar de que están invitados a rezar al Vaticano, para entrar directamente en la geopolítica internacional y de lleno en el conflicto palestino-israelí. Ahora, Claudio, vos lo conocés personalmente al Papa Francisco, tenías una relación previa con él. ¿Imaginabas que iba a tener esta audacia? Bueno, creo que Bergoglio, como Papa Francisco, lo que ha mostrado permanentemente es la capacidad de sorprender a todos. Porque verdaderamente lo que hemos aprendido es a poner expectativas altas. Sin embargo, nos sigue sorprendiendo. Y exactamente, en este caso, porque uno dice, bueno, ya está, ya sabemos cómo es el Papa. Sí, bueno, sabemos, pero efectivamente nos sigue sorprendiendo. Nos sigue sorprendiendo y ha sorprendido al mundo en un momento en el que en el Medio Oriente había un alto grado de escepticismo, producto de que se habían interrumpido las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos. Y esta propuesta llega justamente en un momento de una manera que permite renovar las esperanzas de mucha gente que todavía sigue creyendo, apostando y trabajando por la paz. Y este creo que es un mensaje muy fuerte que acaba de dar Francisco. Claudio, el Papa, antes de entrevistarse con el primer ministro de Israel, el día anterior, también sorprendió al detenerse y rezar frente al muro que separa Israel de los territorios palestinos. ¿Cómo evaluás esa situación? El viaje en sí mismo, a lo largo de los 3 días que duró, que fue muy corto, tuvo una vorágine de noticias, un ritmo informativo absolutamente descomunal, porque cada 30 o 40 minutos había un hecho trascendental en el Medio Oriente, y muchas veces uno iba opacando al otro. No porque el siguiente sea más importante que el anterior, sino por la propia cronología de sucesos que se iban dando. Y este hecho, junto con otros tantos, fueron muy significativos, de nuevo, en la base misma de lo que significan las relaciones entre israelíes y palestinos. Porque no solamente se detuvo a rezar en el muro, sino que también realizó una ofrenda en la tumba de Teodoro Herzl, el fundador del movimiento sionista, padre intelectual, digamos, de la creación de un Estado de Israel moderno, que no todos los jefes de Estados tienen el coraje de hacer esta visita. Y para el mundo árabe también fue un gesto muy difícil. Claro. Y de nuevo, en este sentido, el Papa que ha tenido gestos de un lado y del otro, buscando como siempre la diplomacia vaticana de cuidar los equilibrios y las formas, y ha tenido un gesto en esto de propiciar y de entender que la solución del conflicto de Medio Oriente, específicamente la solución del conflicto israelí-palestino, porque el conflicto de Medio Oriente es algo mucho más amplio, pero en este caso el israelí-palestino tiene que ver con la creación de 2 estados, un estado judío y un estado palestino, que tienen que vivir en seguridad y en paz uno al lado del otro. Y esto creo que ha sido el mensaje y la apuesta que ha hecho Francisco en Medio Oriente con estos 2 gestos que él ha tenido. Ahora, ¿a vos te cayó bien, te cayó mal el rezo ante el muro?
Yo creo que toda oración tiene un sentido de paz trascendental y en ese sentido cualquier exhortación que se haga por la convivencia es absolutamente positiva. Ese muro surgió como una necesidad de interrumpir el paso de terroristas que cometían atentados de sangre allá por el 2001, 2002, 2003 en las ciudades israelíes, donde casi todas las semanas explotaba algún colectivo, algún hotel y demás. Y creo que justamente en la medida que haya paz es cuando se pueden flexibilizar estas medidas. Entonces ojalá puedan alcanzar paz para que este tipo de medidas de seguridad no sean posibles, no sean necesarias. Es aquí donde, por esto es que el gobierno israelí siempre insiste en la necesidad de paz con seguridad. Porque ¿cuál es el problema que hay? El problema que hay es la desconfianza mutua de unos con otros. Después de tantos años de conflicto, es necesario que uno pueda confiar en su vecino. Porque si vamos a voltear la medianera del patio que separa las casas, tenemos que tener también la certeza de que vamos a poder convivir con el otro. Y esto es muy importante poder recuperarlo. Y esto es lo que está perdido. Y en ese sentido, ojalá que esto sea una oportunidad nuevamente para recuperar la confianza que va a generar seguridad y a partir de la seguridad sí verdaderamente poder alcanzar paz. Vos has viajado a la zona, conocés seguramente esta zona de inseguridad, digamos. Aquí la embajadora israelí en la Argentina nos dijo que nosotros también tenemos derecho a la paz. Me pareció impactante que, digamos, es casi además de un deseo, es como un reclamo. Bueno, ayúdennos a construir esta paz. ¿Vos crees que alcanza con digamos, con un rezo para alcanzar esa confianza entre vecinos? ¿Alcanza con un rezo en conjunto para ir generando una zona que evite, digamos, bueno, una zona de seguridad que evite el muro y que logre la comprensión de que ambos tienen derecho a su propio Estado? Para las personas de fe, sin lugar a dudas que el orar y el entregarse a la voluntad de Dios tiene una significación importante. Sin embargo, creo que aquí hay más que un rezo, porque hay un rezo conjunto. Y esto también es un gesto, que tiene que ver también con el hecho de que se pueda pasar un mensaje, de que en forma absolutamente compartida, un católico, un judío y un musulmán, jefes de Estado en sus tres condiciones, van a hacerlo en forma conjunta. Entonces creo que en primer lugar como hombres de fe lo vale y como gesto de poder hacerlo en conjunto multiplica este efecto. Porque bien decimos nosotros que muchas veces los líderes religiosos por sí mismos no pueden alcanzar la paz, pero sí le dan un empujón muy importante en la dirección correcta. Y esto creo que es la iniciativa de Francisco. O sea, no podemos esperar ni debemos esperar que el próximo domingo, el 8 de junio, vaya a salir un acuerdo de paz de ahí, pero sí la expectativa de que se renueven las esperanzas y que cambie la atmósfera para poder sí reencaminar entonces conversaciones de paz. ¿Habrá detrás de este gesto una agenda concreta de la diplomacia vaticana? Eso es producto de la especulación, pero sin lugar a dudas de que hay una verdadera vocación de Francisco de poder apostar a la convivencia en algo que él en escala, como arzobispo de Buenos Aires, lo mostró acá, trabajando en el tema interreligioso y haciendo grandes esfuerzos para que católicos, judíos y musulmanes puedan convivir en paz en la ciudad de Buenos Aires. Creo que en la escala ahora de Papa, su esfuerzo se va a poder ver, donde está copiando esta cuestión filosófica que le implementan en un cambio de magnitud y de escala absolutamente mayor y descomunalmente mayor, podríamos decir, donde apuesta a distender de alguna manera la relación entre israelíes y palestinos. Claudio, vos estuviste con el Papa hace un mes. Sí. ¿De qué hablaron? ¿De este tema, de Tierra Santa o de Argentina? No. Estuve con él justamente
algunas horas antes de la ceremonia de canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II, a donde un grupo de judíos fuimos especialmente invitados por el rol protagónico que habían tenido estos dos papas en el regenerar la relación entre judíos y católicos justamente, y tuvo mucho más que ver con estos dos personajes y con sus expectativas por el viaje al Medio Oriente, que para él era de una importancia muy grande. Recordemos que este viaje para él es el primer viaje fuera de Italia en su condición de papa que él decidió. Porque el viaje que él había hecho a Brasil cuando fue la Jornada Mundial de la Juventud era un viaje que había comprometido Benedicto XVI, y que él sustituyó a Benedicto luego de su renuncia. Pero como una decisión individual y personal de él, este había sido su primer viaje fuera de Italia, y de nuevo creo que esto también conlleva un mensaje y un simbolismo de la significación y la trascendencia que la región tiene para él. Y esto también creo que es parte de este mensaje de prioridad que tiene para el Papa el tema del entendimiento y la convivencia entre hermanos. Es un Papa que no anda con chiquitas, ¿no? Yo lo que creo que él le decía a los jóvenes en Brasil, en una exhortación bajo una metáfora y una alegoría muy fuerte, que decía, hagan lío. Claro. Y creo que está predicando con el ejemplo. Él está haciendo lío. Está haciendo lío en este sentido. Sí, definitivamente parece una nueva era, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica, pero en general, digamos, de los valores, de lo espiritual, de los valores del rezo, ¿no?, de los valores de la religiosidad compartida, sin fanatismos, sin fundamentalismos, ¿no? Claro, parece como la religión tiene dos virtualidades, ¿no? Puede servir para el conflicto, para la lucha, para la sangre, puede servir para el amor, para la confraternidad, para la paz. Y él está decidido ahí, ¿no? Bueno, él en Jerusalén tuvo un mensaje muy fuerte, muy categórico, cuando decía que en nombre de Dios se habían cometido muchos crímenes y ojalá nunca más esto vuelva a pasar, que por la religión haya enfrentamiento entre los pueblos. Y también puso un mensaje de optimismo muy fuerte cuando conversaba con niños palestinos en Belén. Sí, yo vi ese diálogo, fue impactante. Probablemente lo hizo en castellano para poder tener mayor precisión de lo que él decía por el manejo del idioma. Cuando él le decía, no dejen que el pasado les condicione vuestras vidas. Y cuando este mensaje estaba dado a niños, creo que es una exhortación hacia la esperanza del futuro. Y en niños en una situación de mucha pobreza, mucha exclusión también, con carteles, ¿no? Absolutamente. Es una situación impactante cuando uno va a Tierra Santa, ve el enorme progreso que han hecho las colonias judías especialmente y la pobreza de los palestinos. Es chocante eso. Una cuestión cultural, ¿no? No digo, es una cuestión descriptiva, ¿verdad? Efectivamente, y esta es la necesidad de vuelta de reconstruir determinados vínculos, y este es probablemente el sueño de Shimon Peres, que cuando surgieron los primeros acuerdos importantes entre israelíes y palestinos, que se llamaron los acuerdos de Oslo, porque ahí habían sido las primeras conversaciones que después desencadenaron en estas conversaciones de paz y en este cambio en las relaciones entre ambos pueblos vecinos. Y Shimon Peres imaginaba un Medio Oriente sin barreras, un Medio Oriente con integración, un Medio Oriente que sea capaz de generar mercados comunes, no solamente en términos de economía, sino de cultura y de integración. Y ojalá este sueño de Shimon Peres se pueda conjugar con esta vocación del Papa y pueda verdaderamente, de nuevo, regenerar esperanzas, que es lo más valioso y importante. ¿De dónde sos, de Córdoba? De la ciudad de Córdoba. Pero perdiste todo el acento. Se aporteñó. Claudio Eppelman. Por lo menos en público. Por lo menos en público. Le agradecemos mucho su presencia acá, Claudio Eppelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, su presencia aquí en Infobae TV. Un gusto escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias.